Hola chicas y chicos, vamos a darle continuidad al tema anterior referido al conocimiento científico. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cuestión del método científico, ¿sí? ¿Pero qué es un método? Bueno, un método es un procedimiento explícito para lograr algo, sea material, sea conceptual, etcétera. Sí, prácticamente es el camino que vamos a seguir, ¿sí? O la forma en que vamos a hacer algo para conseguir una respuesta. Ese es un método. En el caso del método científico lleva algunos procedimientos sistematizados, ¿sí? Entonces, las múltiples definiciones del método apuntan con distintas matizaciones al conjunto de pasos o normas de procedimiento encaminado a conseguir un fin, ¿sí? Es algo sistematizado, son procedimientos que tienen reglas, que tienen normas. El método no es un fin en sí mismo, perdón, sino pues un instrumento del que se dispone para conseguir el fin, ¿sí? Es aquella herramienta que vamos a utilizar nosotros para solucionar algo, ¿sí? Pues sea este el conocimiento o la organización pues de actividades. O sea, el método nos va a servir para adquirir un nuevo conocimiento o para organizar algunas actividades o hechos. Sí, la aplicación del método científico a todos los campos del conocimiento pues es una exigencia universal, es lo que les dije en la clase anterior. Sin método científico pues prácticamente no hay ciencia, ¿sí? Porque pues el conocimiento pues es una exigencia universal, es algo que está en todos los lugares del mundo, ¿sí? El respeto, por ejemplo, los valores, las plantas, los organismos, los seres vivos, los seres humanos, todo lo que nosotros conocemos, pues está a nivel mundial, a nivel universal. Todos los procedimientos del conocimiento están a nivel universal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a veces nosotros no lo conocemos. ¿Por qué? Pues precisamente no nos damos a la idea de buscar, ¿sí? Perdón, a la tarea de buscar, ¿sí? Entonces, pero el conocimiento ahí está ya implícito. Todo es cuestión de que nosotros busquemos el conocimiento, busquemos querer aprender algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es muy sabido la utilidad de las redes sociales, del YouTube, del Facebook, pero bueno, ¿quién se ha puesto a investigar en Facebook o YouTube videos que nos ayuden o que les ayuden a poder enriquecer su conocimiento? Si es muy sabido que hay inclusive tutoriales de cómo hacer un pastel, de cómo resolver una operación matemática, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento es universal, ¿sí? Entonces, quizás va variando algunos métodos precisamente, pero sigue siendo el resultado, el resultado en algunas ocasiones, ¿sí? Entonces, eh, vamos a encontrar un autor muy interesante que de hecho puedo apuntar que de los autores más actuales en trabajo social es el mejor, ¿sí? Él es Ezequiel Ander Egg, ¿sí? Por ahí lo van a ir encontrando en algunos documentos porque pues él es un autor que ha dado mucho al trabajo social. Bueno, él expone la idea de que el método pues es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano para alcanzar determinados fines que pueden ser materiales o conceptuales. ¿Por qué habla de procedimientos fijados de antemano? Bueno, porque esos procedimientos pues no se les ocurre a cualquier persona. No es una cuestión espontánea, ¿sí? Sino
que esos procedimientos pues son planeados, ¿sí? Como nuestras cuestiones de trabajo social o las estrategias que utilizamos, en trabajo social tienen que ser planeadas. Algunas nos van a resultar de manera espontánea, pero si nosotros queremos resultados eficientes y eficaces, pues tienen que ser procedimientos planeados o estrategias planeadas. Entonces, también las cuestiones de los métodos son procedimientos planeados, ¿sí? Que han estado fijados, ¿sí? Entonces, el fin o resultado deseado puede ser el de conocer y o actuar, ¿sí? Entonces, les repito, el método científico nos va a dar conocimientos, pero también nos va a dar actitudes, ¿sí? Nosotros queremos saber por qué llueve, ¿sí? ¿Por qué llueve? Entonces, nos vamos a remontar a la cuestión del ciclo del agua y vamos a hablar de la evaporación, de la condensación, la precipitación y la infiltración. Bueno, entonces es un procedimiento natural, vamos a llamarlo así. Entonces, si nosotros queremos investigar más a fondo, bueno, vamos a ponernos a leer, vamos a ponernos a buscar qué lo determina, si comienza en algún lado y termina en otro, o realmente cómo se da este conocimiento. ¿Ok? Esa es la cuestión de la comprensión o de adquirir un conocimiento nuevo. Pero si queremos una cuestión de actuar, bueno, entonces vamos a hablar sobre cuestiones conductuales. Bueno, ¿por qué reaccionamos a distintas situaciones? ¿Por qué nuestro comportamiento no es el mismo en la iglesia, en la escuela, en casa, cuando estamos con la pareja, cuando estamos con nuestros padres? Entonces, aparte de adquirir conocimientos, también vamos a adquirir actitudes. Entonces, inclusive podemos experimentar muchos conocimientos en cuanto a actitudes a través de las experiencias por nuestros padres, por nuestros abuelos, por amigos, ¿sí? Entonces, a través de esas experiencias nosotros vamos a adquirir actitudes y actuares de nuestra vida, ¿sí? Entonces, no existe un único método. La propia noción abarca diferentes significados. En el sentido más general hace referencia al conjunto de actividades intelectuales que establece el procedimiento y las reglas que posibilitan el conocimiento de la realidad. Insisto, los métodos o el método científico está basado en reglas, ¿sí? En reglas, en procedimientos, ¿sí? Que estas nos van a dar como resultado conocimientos de la realidad, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos adquirir un nuevo conocimiento o brindar un nuevo conocimiento al mundo, necesitamos de algunos procedimientos. Y el primer instrumento, la primera herramienta que vamos a utilizar o que utilizamos para poder investigar es la observación. Creo que en la sesión anterior les hablé un poco de la observación y les puse un ejemplo de lo que fue la ley de Newton, la ley de la gravedad. Entonces, ese va a ser nuestro primer instrumento. Luego vienen otros procedimientos como entrevistas, en el caso de nosotros los trabajadores sociales, como estudios de casos, con grupos, con familias, planificaciones, tratamientos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para poder llegar a un fin, para poder llegar a una realidad, ¿sí? Entonces, no existe un único método, existen en varios, ¿sí? Pero esos métodos, o el método científico, pues está total y absolutamente comprobado, ¿sí? Pues se puede considerar al método ligado a diferentes ciencias, métodos matemáticos, físicos, de la sociología, de la psicología, ¿sí? Entonces,
A veces creemos o pensamos que las ciencias sociales no están ligadas al conocimiento científico y estamos cometiendo un error. Si ciertamente sus conocimientos o la adquisición de los conocimientos son un tanto más experimentales, entonces, no quiere decir que nosotros no utilicemos los experimentos para poder dar respuestas a las preguntas que nos hacemos como trabajadores sociales o como parte de las ciencias sociales. También lo realizamos. Entonces, por ahí podemos mencionar en sociología los métodos de Emilio Durkheim, Augusto Comte. Entonces, que inclusive me atrevo a decir que Augusto Comte dio parte a lo que es el conocimiento científico en sociología a través de su método positivista, ¿sí? Que hablaba de ideas teológicas, de metafísicas y que como resultado dio a lo que es el método positivo, perdón, o conocimiento científico. Entonces, los sociólogos, los trabajadores sociales, pues no estamos lejos tampoco de utilizar la cuestión científica para dar respuesta a nuestras interrogantes. En la base del método científico, pues además de la teoría también están implicados otros elementos como el marco filosófico e ideológico. Se vale pues de técnicas y procedimientos en la intervención a fin de conseguir los objetivos trazados. En el caso de la sociología o de los procedimientos sociológicos, bueno, hay que a veces, como decimos por ahí, filosofar. ¿Qué es filosofar? Bueno, es ponerse a pensar un poco a profundidad acerca de algo, ¿sí? Entonces, quizás hemos utilizado el término, pero no sabíamos o no sabemos a qué nos referimos con filosofar, ¿sí? Cuando estamos en un trance profundo de pensamiento, ¿no? Que dice, no, pues estás filosofando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás profundizando en algún tema en específico, ¿sí? Y entonces tenemos que ir a esas teorías filosóficas que nos puedan ayudar a comprender algunas situaciones, ¿sí? A modo de conclusión, bueno, podemos decir que el concepto de método, como ya se ha ido indicando, pues es genérico y designa la forma de abordar la realidad, pero no existe una única definición del mismo. Así las diferentes escuelas y los distintos autores pues han planteado aproximaciones al mismo. ¿Sí? El establecimiento de un método u otro pues está directamente relacionado con los rasgos específicos pues de la materia a investigar o intervenir. Porque pues no es lo mismo métodos matemáticos que métodos físicos, que también intervienen con cuestiones matemáticas o números, sí, pero no, a veces no son los métodos los mismos, aunque pues también podemos mencionar que pues son métodos científicos que ya han sido previamente comprobados, ¿sí? Entonces, la ciencia pues no es algo estático, ¿sí? Se desarrolla, evoluciona, también la realidad es cambiante y por ello pues se reservan de forma constante los métodos utilizados para la investigación y la acción, perdón, no se reservan, se renuevan, ¿sí? Esto lo mencionó anteriormente, ¿sí? Todo a nuestro alrededor va cambiando, ¿sí? Absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ciencia también tiene que evolucionar, también se tiene que desarrollar, ¿sí? Y tiene que haber nuevas técnicas, nuevos métodos para poder solucionar las problemáticas que hay en nuestras nuevas realidades, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros vayamos conociendo, nos vayamos enriqueciendo de nuevos conocimientos, porque pues todo va a ir desarrollando, todo va a ir evolucionando, tanto en nuestras conductas, tanto en nuestro cuerpo, las enfermedades, y tenemos que ir conociendo, ¿sí? Les puse el ejemplo del COVID-19, nadie sabía de esta enfermedad, ¿sí?
los investigadores, los científicos han ido desarrollando vacunas, han ido desarrollando nuevas ideas en pro de lo que es erradicar esta enfermedad, que erradicar pues va a ser un poco complicado, ¿no? Ya que pues es un virus que existe, que ha existido desde antes y ni siquiera sabíamos que nosotros teníamos ese tipo de virus, simplemente que ha sido una mutación del virus. Entonces, y por eso ha sido nuevo para los científicos, porque pues es algo totalmente novedoso, ¿sí? Entonces, la importancia pues del método pues está en facilitar instrumentos para el desarrollo técnico y científico pues de la práctica profesional, garantizando al tratamiento idóneo del problema y la utilización correcta pues de los recursos. Un buen método correctamente aplicado pues asegura en buena medida el éxito de nuestra investigación acción. Es decir, el método que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí?, tiene que ser el adecuado, ¿sí?, el adecuado para la investigación que nosotros queremos. Es decir, si nosotros queremos investigar por qué una persona tiende a ser violenta, pues no vamos a utilizar métodos matemáticos o físicos, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir a la cuestión sociológica para poder dar respuesta a esa interrogante, ¿sí? O algún factor que interviene en la violencia de los seres humanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver un poco sobre la cuestión del método científico, ¿sí? Repito, los trabajadores sociales no estamos lejos de la utilidad de métodos científicos, pero simplemente que tenemos que aplicarlos, a el tema, a la temática o a la situación en la que nosotros nos encontremos o a la que nosotros le querramos dar solución o respuesta, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que tiene que ver con la cuestión del método científico. Nos vemos en la siguiente sesión.